Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo del libro de Oseas. Hoy día nos vamos a dedicar al capítulo 8, que viene bastante interesante, debo decir. El libro de Oseas nos ha ido relatando este conflicto que tiene Dios con el pueblo de Israel, con el reino del norte, y Dios lo ha retratado a través del profeta Oseas de varias maneras. Lo ha retratado como una relación matrimonial que está en problemas. De hecho, tiene un pasaje muy romántico. Nos ha mostrado también que no es el culto lo que va a salvar a una nación, digamos. Que lo que Dios espera es que los seres humanos vivamos como Él quiere que vivamos, es decir, que vivamos de acuerdo a los principios de amar al prójimo, de hacer justicia, todo ese tipo de cosas. Es decir, que vivamos de acuerdo a sus principios. Eso es lo que quiere. Y hay una frase que se va repitiendo, hay un concepto que se va repitiendo a lo largo de todo el libro de Oseas, que es el conocer a Dios. Oseas ha dicho: mi pueblo perece por causa por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido porque no me conocen. Hay varios lugares en que Dios, a través del profeta Oseas, advierte que lo esencial es esto de conocer a Dios. Y conocer a Dios implica necesariamente saber cómo Él se expresa, cómo Él actúa en el mundo. Y Dios actúa a través de sus leyes. Y conocer a Dios implica necesariamente en amarlo finalmente. De hecho, lo esencial de la ley de Dios, ¿no es cierto?, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En fin, y ahora, en este capítulo 8, nos vamos a encontrar a Dios dando una advertencia desde un punto de vista distinto. Básicamente la advertencia es: lo que tú decides tiene consecuencias. Entonces vamos al capítulo 8 de Oseas, que comienza así. No voy a leer hoy día de la Reina Valera, hoy día voy a leer de la Nueva Biblia Española, que es una traducción que me gusta muchísimo, que dice así: emboca la trompeta, que un águila se cierne sobre la casa del Señor, porque han roto mi alianza rebelándose contra mi ley. Vamos a parar por ahí, vamos a comentar ese versículo, los otros vamos a ir leyendo en secciones mayores. Emboca la trompeta. ¿A quién le está hablando Dios? Uno, cuando encuentra un capítulo en la Biblia, uno tiene que preguntarse quién es el que está hablando y a quién le está hablando. Bueno, aquí claramente el que está hablando es Dios, porque dice: porque han roto mi alianza, rebelándose contra mi ley. Es Dios el que está hablando. Ahora, probablemente le está hablando al profeta. Y al decir que invoque la trompeta, es como decir: grita a todo pulmón, da un mensaje con voz poderosa, invoca la trompeta. ¿Y por qué? Porque hay un águila que se cierne sobre la casa del Señor. ¿Quién es esa águila? Esa águila es Asiria, el imperio sirio, que está a punto de invadir y destruir el reino de Israel, el reino del norte. Ahora, ¿por qué el águila está a punto de destruir al reino del norte? ¿Por qué Asiria está a punto de destruir el reino del norte? Porque uno podría pensar: bueno, Israel es el pueblo de Dios, Dios prometió protegerlos,
Por lo tanto, no tendrían nada que temer. Asiria no tendría ninguna oportunidad de vencer a Israel. Pero hay un problema. Han roto mi alianza rebelándose contra mi ley. Y mira qué coincidencia, justamente hoy día, la sección de la Torá que leí, en la mañana yo tengo la costumbre de todas las mañanas leer una sección de la Torá, que corresponde a una de las divisiones de la sección semanal, de la Parashá. Y en la Parashá de esta semana, que incluye a la Parashá Bejucotai, en el capítulo 26 de Levítico, tocó leer las maldiciones del pacto, es decir, cuáles son las consecuencias de violar el pacto con Dios. Nosotros ya comentamos eso en algún video, y las consecuencias son terribles, o sea, el cielo no va a dar lluvias, va a aparecer de hierro, ¿no? La tierra va a aparecer de cobre, porque no va a dar de bronce, porque no va a dar sus frutos. Los enemigos van a vencer, uno de los enemigos va a perseguir a 500 de los israelitas, y 5 van a perseguir a 10.000, y van a ser desterrados, y van a recibir pestes. Terrible, terrible. Porque la alianza es un contrato, y ese contrato tiene cláusulas. Entonces, si Israel, esas cláusulas establecen que si Israel cumple el contrato, se comporta como debe comportarse, va a recibir las bendiciones de Dios, y si no, va a recibir castigos. Esas son las claves. Y ahora estamos en el punto de que es evidente que Asiria, cual una águila, se va a abalanzar sobre Israel y los va a destrozar. Entonces en Israel gritan, es Dios el que está hablando, ¿no? Versículo 2. Me gritan, te conocemos, Dios de Israel. Pero Israel rechazó el bien, que el enemigo lo persiga. Vamos a parar por ahí entonces. Ok, los israelitas ahora en su desesperación están apelando a lo que sea, digamos. Entonces levantan sus brazos al cielo, le gritan a Dios, Dios, te conocemos. En capítulos anteriores, Dios había dicho que su pueblo perece por falta de conocimiento, que su pueblo no lo conoce, no ha establecido una relación vital con Dios, no ha aprendido, no se ha educado en los principios de Dios, no se ha unido a Dios, porque al final lo que Dios quiere es que nos unamos a Él, y nosotros nos unimos a Él haciendo su voluntad, aprendiendo a hacer su voluntad, así nos unimos a Él. Pero Israel no hizo eso, el reino del norte no hizo eso. De hecho, el versículo 3 dice, pero Israel rechazó el bien. A Israel se le presentó el bien, se le presentó la alianza, se le presentó la ley de Dios. Los profetas le advirtieron cuando se estaba desviando. A Israel rechazó, dijo, no, yo voy a hacer las cosas a mi pinta, voy a hacer las cosas a mi manera. Pero ahora que están a punto de una situación de desgracia completa, cuando están a punto de sucumbir, gritan desesperados, te conocemos, Dios, no, si tú eres nuestro Dios, te conocemos, nosotros somos muy fervorosos tuyos. Pero Dios no se deja engañar. Y dice, Dios dice, Israel rechazó el bien, que el enemigo lo persiga. Y aquí yo quiero hacer una digresión, porque hay ocasiones en que se debe actuar con misericordia, y hay ocasiones, y esas ocasiones son aquellas en que uno está seguro que actuando con misericordia la persona va a entender y va a recapacitar de sus errores, y la misericordia va a ser provechosa, va a ser buena para él. Pero hay otras situaciones
en que si uno actúa misericordiosamente con alguien, ese alguien puede interpretarlo como que lo bueno no es importante, que hacer el bien no es importante, porque al final si haces el bien o haces el mal, el resultado es el mismo, usan de misericordia contigo. Igual te va bien. Entonces llega un punto en que no se puede usar la misericordia porque sería hundir a la persona en el mal. Y hay que usar disciplina. Hay que poner mano dura. Y duele, claro que duele. A Dios le aflige, le duele tener que hacer esto con su pueblo. Pero dice, no hay otra forma. Porque si yo uso de misericordia, entonces el pueblo va a creer que me pueden engañar, que lo que yo digo no vale nada, que Dios no hace ni bien ni mal. Y esa es la peor situación posible, porque eso perpetúa el mal. Hace que en este caso Israel hubiese hecho que Israel profundizase su caída, profundizase en el mal. Y después las consecuencias iban a ser peores. Por lo tanto, Dios decide usar disciplina, que el enemigo lo persiga. Y ahora empieza Dios a nombrar por qué, a explicar por qué Israel rechazó el bien. Versículo 4. Se nombraron reyes sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro hicieron ídolos para su perdición. O sea, a ver, ¿cómo es la cosa? Aquí el trato era que Israel iba a ser el pueblo de Dios y que Dios iba a ser Dios. O sea, Dios iba a ser vamos a decir, el soberano de Israel. Era el que iba a dar las directrices, el que iba a decirles cómo vivir. Pero ellos se nombraron reyes sin contar con Dios, sin preguntarle. Es decir, decidieron vivir su vida al margen de Dios. Por supuesto tenían que tomar sus propias decisiones, claro, eso hay que ser autónomo, pero ellos decidieron vivir sin preguntarse siquiera si lo que estaban haciendo contaba con la aprobación de Dios. Y más aún, usaron sus recursos, las bendiciones que Dios les daba, para construirse ídolos, es decir, para alejarse aún más de Dios. Versículo 5. Hiede tu novillo, Samaria, ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograrán ustedes la inocencia? Porque ¿qué es ese toro? ¿Acaso un dios? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace astillas el novillo de Samaria. Bueno, yo ya les he contado que Samaria, que era en Samaria, que era la capital del reino del norte, el reino de Israel, los reyes el primer rey de Israel realmente, Jeroboam, si no me equivoco, construyó un templo y en ese templo puso un toro, un novillo, un ídolo, así como el becerro de oro. Así hizo un becerro, un novillo, un toro, y lo colocó como ídolo. Y las personas iban ahí y adoraban. Entonces, claro, es una afrenta directa, o sea, es violar de nuevo el primer mandamiento. El primero, o sea, tú tienes una lista de mandamientos y empiezas a violarlos desde el primero, desde los fundamentos, desde las raíces, desde lo más importante. O sea, estás haciendo las cosas súper mal, Samaria. Y ese novillo tuyo ahí, lo que tú estás haciendo, me hiede, me trae mal olor. Esto contrasta con una expresión que aparece mucho en la Torá, sobre todo en el libro de Levíticos, es que los sacrificios que eran hechos en el templo en Jerusalén, el templo que contaba con la aprobación de Dios, los sacrificios que eran hechos para Dios en Jerusalén eran aroma suave, eran aroma agradable a Dios.
Pero el culto idolátrico en Samaria hiede, huele mal, parece podrido, digamos, le produce náuseas a Dios. ¿Por qué? Porque es un culto idolátrico. Es completamente contrario a Dios. Y en realidad, a lo mejor de eso vamos a conversar alguna otra ocasión, pero ¿cuál es lo grave de la idolatría? Es que la idolatría no solamente degrada la concepción que se tiene de Dios, sino que justamente porque se degrada la concepción que se tiene de Dios, se degrada la concepción que se tiene del ser humano, que está hecho a semejanza de Dios. Entonces la idolatría siempre redunda en degradación del ser humano. Por eso es que es tan desagradable para Dios. Versículo 7. Siembran viento y cosechan tempestades. De hecho es lo que está escrito en hebreo. Yo no sé cómo traduce eso la Reina Valera, pero es una buena traducción del hebreo. Porque sembraron viento y torbellinos segarán, es la misma idea. Siembran viento y cosechan tempestades. Las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Si tomas malas decisiones, tendrás malas consecuencias. Es así de simple, y eso es cierto en la vida de las personas y es cierto en la vida de los países. Dicho sea de paso. Vean a Inglaterra con el Brexit, por ejemplo. Las decisiones tienen consecuencias, las acciones que tenemos tienen consecuencias, y no podemos desentendernos de las consecuencias de nuestros actos. No podemos. No, o sea, es que aunque intentemos negarlas, la dura realidad se impone y nos trae las consecuencias de nuestros actos de manera muy concreta. Entonces uno puede negar, uno dice, no, yo voy a hacer esto y todo lo que me advirtieron no va a pasar. Yo puedo violar la ley de Dios y todas las advertencias que me trae el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, de las consecuencias de violar la ley de Dios, eso no es cierto, no va a pasar, no me va a pasar. Le puede pasar a otros, pero no me va a pasar a mí, porque uno nunca cree que le vayan a pasar las cosas malas a uno. Y adivina qué pasa, siembras viento y cosechas tempestades. A ver, les voy a revelar aquí un secreto místico. Vamos a dejar aquí un poco el libro de Oseas y vamos a ir a Génesis. Todas las cosas importantes comienzan en Génesis 1:1. Génesis 1:1 lo sabemos de memoria, dice: al principio o en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La palabra Dios que aparece aquí es la palabra Elohim. El nombre Elohim, el nombre de Dios Elohim, es el nombre que en general es asociado a la función de Dios como juez. De hecho, en la propia Torá, los jueces también son llamados Elohim. Entonces, Elohim es el nombre de Dios asociado al rigor, a la justicia dura, a la justicia de manual. Tú ves lo que dice el código y lo aplicas. ¿Por qué en la creación del mundo Dios aparece con el nombre Elohim asociado con su atributo de rigor, con su atributo de justicia? Porque es el atributo principal con el que se creó el mundo, y de hecho es así en la naturaleza, es decir, en la naturaleza, las leyes de la naturaleza no perdonan. Es decir, si tú saltas, vas a caer. Es decir,
Si te tiras de un precipicio, vas a caer y lo vas a pasar mal. La ley de gravedad no tiene misericordia. Si consumes un veneno, te vas a intoxicar. Y es posible que hasta que mueras. La ley de la naturaleza no tiene misericordia. Eso es el rigor. Pero en el capítulo 2 de Génesis, cuando se introduce el otro relato de creación, el segundo relato de creación, voy a leer aquí en la Reina Valera. Las cosas cambian un poco. Me dicen, estos son los orígenes, capítulo 2, verso 4 de Génesis. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí aparecen dos nombres de Dios. Jehová Dios. Jehová es el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios que nosotros pronunciamos mal. Jehová no es la pronunciación correcta, afortunadamente. Y aquí la palabra Dios de nuevo es Elohim. En hebreo está el tetragramatón, lo que nosotros traducimos por Jehová. En hebreo uno lo sustituye por la palabra Adonai. Entonces en hebreo está Adonai Elohim. Aquí, en el segundo relato de la creación, aparecen los dos nombres, Adonai y Elohim. ¿Por qué? Porque para el que este mundo se sostuviese, no puede haber solamente rigor. Para que el mundo pueda existir tiene que haber rigor, pero también tiene que haber algo de misericordia. El nombre Adonai, que nosotros pronunciamos como Jehová, es el nombre asociado a la misericordia de Dios, al atributo de misericordia. Entonces, efectivamente, Dios creó el mundo con rigor, las leyes de la naturaleza, rigurosas. Las leyes espirituales también son rigurosas. Pero tuvo que mezclar con algo de misericordia para que el mundo pudiese sostenerse. ¿Ok? Entonces, vamos a Oseas de nuevo. Y tenemos esta ley de causalidad. Siembran viento y cosechan tempestades. Eso es rigor. Eso es rigor. Es la línea de causalidad rigurosa. Es Elohim, es Dios actuando con su atributo de rigor. Y en este caso, Dios no va a usar el atributo de misericordia, porque si lo hiciera, entonces las consecuencias serían peores para Israel. Israel no apreciaría. Israel no está en condiciones de apreciar la misericordia. Necesita ser tratado con rigor. Perdón. Las mieses no echan espigas ni dan grano, y si lo dieran, extraños lo devorarían. Estas son las maldiciones del pacto también, que la tierra no daría su fruto, y si lo da, los invasores usarían el producto de la tierra, no lo disfrutarían los israelitas. Han devorado Israel, es ya entre las naciones un cacharro inútil. Es un cacharro inútil. Reina Valera traduce que Israel pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Es algo que tú desprecias, será algo despreciable. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va a ser tratado como un pueblo despreciable. Y eso no solamente ocurrió con Israel, también ha sucedido con la tribu de Judá en los últimos 2000 años. Pues han marchado a Siria como burro cimarrón.
Y bueno, esto está anunciando el exilio, ¿no? El exilio. Efraín contrata su amor, se prostituye, ¿no? Pues aunque lo hayan contratado con las naciones, yo los tomaré y empezarán a disminuir por las cargas del Rey soberano. Ahora, esto es complicado, lo vamos a leer en la Reina Valera nuevamente, porque devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y los príncipes. Ya vamos a tratar de explicar esto. Ok. Cuando Israel, el reino de Israel, se vio en problemas, cuando se vio amenazado por las potencias de su época, lo que hizo fue, en vez de acercarse a Dios, trató de acercarse a las potencias de su época. Trató de negociar con Egipto, trató de negociar con Asiria, trató de agradarlos, de colocarse en buenas con ellos, de serles serviciales, con tal de granjearse su aprecio, su estima, su apoyo. Entonces veamos, en vez de buscar el apoyo de Dios, buscaron el apoyo de las potencias políticas. Y aquí se aplica el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus amigos? Tus amigos te van a llevar por el camino del bien o por el camino del mal. Y aquí era claro que las juntas de Israel eran malas. Las compañías con las que andaba Israel eran malas. No podía salir nada bueno de eso. Versículo 11. Porque Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar les sirvieron sus altares. De hecho, se construyeron altares a los dioses de los países con los que iba a hacer alianza y todo lo demás. Profundizó en su pecado. De hecho, digamos, podemos colocar esto en otra perspectiva. Efectivamente, Efraín se tornó religioso, pero no usó su fervor religioso, sus altares, para adorar a Dios, sino que a los dioses extranjeros, a los que no son dioses. Aunque les dé multitud de leyes, las consideran como un extraño, desprecian la ley de Dios. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agradan. Tiene presente sus culpas y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Ok, esto es paralelo a lo que los israelitas decían en el comienzo, cuando gritaban: te conocemos, Dios de Israel, te conocemos. De hecho, fíjense cómo lo dicen: te conocemos, Dios de Israel. O sea, deberían haber dicho: te conocemos, tú eres nuestro Dios. Pero hablan del Dios de su propio Dios como un Dios lejano, el Dios de Israel, no nuestro Dios. Ok, pero aunque me hagan culto, dice Dios, aunque me ofrezcan sacrificios, aunque hagan ceremonias para mí, el culto no los va a salvar, porque el culto no tiene sentido a menos que sea coherente con la vida que llevan. Y no llevan una vida de acorde a mis principios, de acuerdo a mis principios. ¿Por qué? Y porque el versículo 12 decía: aunque les dé multitudes de leyes, las consideran como un extraño. No les prestan atención, no las aceptan, las rechazan. Y por lo tanto, como no cambian su actitud, como no cambian sus caminos, como no regresan a Dios, tienen presentes sus culpas y castigará sus pecados.
Dios tiene presente sus culpas y castigará y la sentencia es clara, la sentencia no se cambia, tendrán que volver a Egipto. Si Israel hubiese hecho teshuvá de verdad, si hubiese regresado a Dios de verdad, sinceramente, si hubiese reconocido sus culpas, si se hubiese arrepentido, si hubiese decidido cambiar, pero no cambiar las formas del culto, sino que cambiar su actitud, haber vuelto y haber dicho, renovamos el pacto, vamos a obedecer las leyes de Dios, vamos a hacer las cosas como Dios nos pide, entonces Dios seguramente los hubiese perdonado, los hubiese protegido y los hubiese salvado. Pero eso no ocurrió, porque Israel en ese entonces no se arrepintió de lo que estaba haciendo. Versículo 14. Y ya último de este capítulo. Esta es la conclusión. Esta es la conclusión por qué Israel no podía ser salvado por Dios en ese momento. Porque Israel olvidó a su hacedor y construyó palacios. Judá fortificó muchas ciudades, pues prenderé fuego sus ciudades y devorará sus alcázares. Israel olvidó su hacedor, y Judá tampoco se sienta muy segura porque están haciendo lo mismo, van por el mismo camino. Si siguen así, tampoco les va a ir bien. Israel olvidó a su hacedor. Hay una práctica en la tradición judía que a mí me parece muy muy interesante, que tiene como base un texto en el libro de Deuteronomio. Y es que en la tradición judía la costumbre es orar antes de la comida y después de haber comido. Porque antes de comer, cuando uno está con hambre, es fácil acordarse de Dios. Uno tiene hambre, uno le dice a Dios, Señor, gracias porque viste que tengo hambre y me das de comer. Me das de comer. Pero después, cuando uno se ha saciado, cómo es fácil olvidarse de Dios. Ya no importa, ya estoy con el estómago lleno, la guatita llena, corazón contento, y ahora Dios no me importa, me olvido de Él porque no lo necesito. Israel se olvidó de su hacedor. ¿Cómo es fácil olvidarse de Dios? Cuando Dios debería ser el centro de la experiencia del ser humano. Así es que yo creo que queda como lección, quedan como lecciones varios puntos de este capítulo. Uno es la necesidad de conocer a Dios, de unirse a Dios sinceramente, de no olvidarse de Dios, segundo punto. Y tercero, de tener conciencia que las acciones y las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Pero nuestras acciones y nuestras decisiones son todas muy inteligentes y todas muy buenas porque decidimos unirnos a Dios, y espero que este sábado podamos nosotros también aprovechar las horas sagradas para unirnos a Dios con más profundidad, con mayor intensidad y vivir con Él para siempre. Que el Señor nos bendiga, que tengan todos un lindo sábado. Shabbat Shalom, nos vemos en la próxima. Chao, chao.